doctor, muchas gracias por atender esa invitación. ¿Qué responde a aquellas reacciones que genera este contenido de la consulta? Hay muchos que dicen que es más de lo mismo. Los aliados de ADN y del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, dicen que es un populismo penal que no va a llevar a ningún lado. Con esto arranco, viceministro, muchas gracias por atender esta invitación. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, la consulta va a generar opiniones divididas sin duda alguna. Para los sectores políticos también es visto como el arranque de la campaña electoral, entonces sin duda habrán críticas extra legales, se puede decir, al contenido de la consulta. La consulta hay que puntualizar algunos temas. Lo primero, el Ecuador estaba obligado o está obligado a ir a las urnas en virtud fundamentalmente de la enmienda constitucional que se aprobó en la Asamblea, por la cual los militares pueden apoyar en acciones a la policía. Eso legalmente requiere que los ecuatorianos vayan a las urnas a ratificar lo hecho o no por la Asamblea Nacional. En virtud de eso, y con urgencia, el gobierno ha planteado también preguntas de reforma puramente legal, ahí no hay temas de enmiendas constitucionales, para que se junte todo en un proceso y en un mismo proceso electoral, con el mismo costo que iba a tener solo la pregunta de la Asamblea, se puedan tratar otros temas como los que ha planteado el gobierno. Eso por un lado, no ha sido capricho, digamos, del gobierno que se haga un proceso electoral que se tiene que hacer por constitución, especialmente luego de la enmienda que aprobó la Asamblea y que la aprobó bien. Pero además es un ofrecimiento de campaña, Esteban. Esa enmienda, yo era presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, entonces es algo positivo que nos va a llevar a todos a las urnas. Ahora, antes de que me corte, en la consulta se proponen temas de seguridad, de justicia, y estamos evaluando además el envío de 3 o 4 preguntas más en estos días, porque como usted sabe, ¿cuál es el proceso? Usted le envía los petitorios a la Corte toma una decisión, y luego de esa decisión el gobierno puede decidir, presento estas 5 preguntas, presento estas 10 preguntas, o me quedo con las 11 que mandé. En definitiva, todavía está por construirse el proceso electoral de cara a las urnas de los ecuatorianos, con temas que sin duda sean de utilidad para todos. Ahora, además, está de por medio la oferta de campaña del presidente Daniel Noboa, que hablaba de una consulta durante el proceso de elecciones. Son 4 preguntas adicionales que se van a incorporar a esta filtración, digamos, que debe hacer la Corte Constitucional. ¿Cuándo las van a enviar, Esteban? Se estuvieron trabajando desde antes, pero quisimos ya hacer el primer envío. Yo esperaría que también estos días haya, no sé si de 3 o 4 preguntas. ¿Cuál es el interés? Y eso vamos a ser muy claros. No queremos desde el gobierno proponer preguntas que requieran algún tipo de enmienda constitucional, porque en ese caso sí nos sometemos a que la Corte diga que la vía pertinente sea otra a la propia consulta. Son preguntas de reforma legal, enfocadas también en el tema de seguridad. Hay una que creo que se nos fue por la dificultad de construirla, que es la declaratoria de terroristas a ciertos grupos locales, que eso implica también una acción más fuerte de seguridad. Pero como le digo, las críticas son bienvenidas, son lógicas y normales en una democracia. No por eso el gobierno va a dejar de hacer lo que cree que tiene que hacer, y bueno, está en la cancha de la Corte Constitucional, especialmente en la de la doctora Núquez, que es la ponente del dictamen, decidir si esas preguntas van a las urnas o se quedan sin ir a las urnas. Ahora, ¿por qué no está el tema de extradición de personas que han delinquido y que deberían ser requeridas o son requeridas por las jurisdicciones de otras naciones? Pregunta que le estoy trasladando de un amigo oyente que está este rato siguiendo este diálogo. Justamente porque esa pregunta, al tocar fibras constitucionales, pasa por un tema de enmienda constitucional o de reforma constitucional. No es una pregunta directa legal. ¿Y cuál es el riesgo de todo eso? Bueno, que la Corte lo diga, que eso no se puede consultar directamente, sino que siga otro proceso. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que en un solo proceso hayan ya decisiones de ese tipo, más allá de que sí existe una pregunta, porque el tema de la extradición
está contemplado también, bueno, de distinta forma jurídica, pero la deportación y la expulsión que el gobierno va a ejecutar también en las próximas semanas de al menos 1.400 o hasta 2.000 extranjeros que están hacinando en las cárceles ecuatorianas, realmente se pueden hacer en este momento sin esa decisión. Pero como le digo, esa es una pregunta de corte ya de reforma constitucional, y el interés del gobierno si es que haya preguntas directas de reforma legal que coadyuven en los temas de seguridad. Por eso se han tratado temas, por ejemplo, como la ley de extinción del dominio, el tema de mayor fuerza para los militares y policías que hagan uso de sus equipamientos cuando se enfrentan a los delincuentes y para que no sean sometidos luego al escarnio judicial innecesario al que se someten hoy. En fin, esa es gran parte de las preguntas. Y hay otra muy importante, la evaluación también de todos los jueces que en este momento son cuestionados justamente por ayudar a los delincuentes o por ayudar a malos ciudadanos que conchavados hacen de las suyas. Y me refiero específicamente a lo que está pasando en estos momentos con los servidores públicos que van a ser removidos del Estado ecuatoriano. El Ecuador se va a ajustar, el gobierno también se va a ajustar los cinturones, así como lo están haciendo los ecuatorianos, pero no podemos permitir que hayan funcionarios que conchavados con jueces, no solo que regresen a un puesto para el cual ya no deben estar, sino que además regresen y cobren todas las indemnizaciones debidas, con recargos y con más cosas que le dan un golpe durísimo al Ecuador. Doctor, le pregunto a propósito del tema que usted acaba de mencionar, el hecho de que se establezca una evaluación para jueces, fiscales, no está ya enmarcado en la norma cuando tienen que hacer declaraciones de bienes, al inicio, al final, bienes patrimoniales, es decir, no es llover sobre mojado. Y le digo porque esa ha sido una reacción de algunos juristas, no sé si usted ha podido escuchar, y a través de las redes sociales así lo están expresando, es decir, que no había necesidad de plantear una pregunta en esa dirección. ¿Qué responde frente a estos cuestionamientos? Bueno, que este es el Ecuador, y por eso les devuelvo la pregunta. ¿Han visto ustedes entonces que sin un impulso gubernamental o un impulso de la gente, la consulta, se haga esa evaluación a los jueces? En absoluto. ¿A qué se ha dedicado el Consejo de la Judicatura? No el nuevo, que digamos está actuando recientemente, el anterior, a otro tipo de cosas. No hay evaluación de jueces, los jueces siguen todavía delinquiendo, lamentablemente, algunos, por supuesto, no todos, con los grupos delincuenciales. Entonces, también en este país, si no hay un impulso político desde el gobierno, con apoyo a la ciudadanía, las cosas no se hacen. Y estoy de acuerdo, el Consejo de la Judicatura podría evaluar absolutamente a todos, pero no lo hace. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque si queremos realmente cambiar las estructuras del país, tenemos que tocar las fibras más complicadas. Por eso se cambió en las cúpulas policiales y militares. Por eso está también dándose una depuración a nivel judicial vía fiscalía con un caso muy sonado. Pero debemos darle ese impulso que a veces incluso en la ley no se cumple y no se da. Ahora, ¿qué instancia sería la encargada de evaluar si es que el Consejo de la Judicatura anterior, porque ahora hay una composición, digamos, no sé si más democrática, con Yolanda Yupangui, que reemplazó a Maribel Barreno, con Álvaro Román Márquez, que reemplazó a Wilman Terán, inmiscuido en el caso Metástasis y con prisión preventiva, y ahora Solanda Goyes, que está reemplazando a Javier Muñoz. Completa este Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, pero falta uno, que es el reemplazo de Juan José Morillo, que eso está todavía por dilucidarse. ¿Quiénes serían los encargados de evaluar a jueces, fiscales, a quienes administran justicia? Bueno, eso siempre será y es competencia actual del Consejo de la Judicatura, que como dice usted muy bien, con una nueva composición, yo creo que alejada de los escándalos, que es lo que vivimos los últimos meses, hay cierta tranquilidad o confianza de que las cosas funcionen de mejor manera, sabiendo, por supuesto, que no es una composición definitiva, no solo por la terna de la Defensoría Pública, también porque en el caso del doctor Román pende la terna que tenga que enviar la Corte Nacional de Justicia, y porque también en el caso de la doctora Goyes hay una discusión respecto de si esa terna es definitiva o no, en virtud de que fue enviada por el expresidente Moreno, y creo que muchas voces también dicen que, como es un delegado del Ejecutivo, debería considerarse la opción de que el presidente actual también influya, digamos, en algo que le compete legalmente.
Pero más allá de eso, yo creo que la composición, alejada de los escándalos de la actual judicatura, podría servir justamente para que con un impulso ciudadano y gubernamental se haga y con un respaldo también a ellos, porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? Cuando ciertos órganos compuestos por buenas personas quieren ejecutar cambios, sucede fuente ovejuna, todos a una les caen y evitan que las cosas se hagan. Pero un impulso gubernamental directo, frontal, y un respaldo popular en las urnas, es decir, queremos que esto se haga, sin duda mueve las cosas. Por eso es que yo entiendo las críticas de muchos colegas juristas respecto de la consulta, pero la consulta tiene un componente político también, además del jurídico, que no se puede dejar de lado, y por eso también la urgencia de hacer este tipo de preguntas de reforma legal, las preguntas de reforma constitucional que quisiéramos hacer todos. ¿Cómo no quisiéramos consultar nuevamente la eliminación de ciertos consejos que no tienen que existir? ¿Cómo no quisiéramos reformar varios temas constitucionales? Pero el camino para hacerlo es distinto y el Ecuador necesita en este momento urgencia, y por eso, con las preguntas presentadas en estos días, lo lógico sería que el proceso se pueda dar incluso el 3 de marzo, que es la expectativa que tenemos. Ojalá no se traslade mucho más allá de eso, pero es la urgencia también de hacer las cosas a raíz de lo que está pasando en la Asamblea, en donde hay un respaldo a las leyes del presidente y también se busca un respaldo a temas importantes de seguridad a nivel ya popular en la consulta. ¿Por qué la pregunta 11, Esteban? Estamos dialogando con el viceministro de Gobernabilidad, el doctor Esteban Torres. La pregunta 11 que dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? Esto se consultó en el 2011, cuando el expresidente, en ese entonces presidente, le metió la mano a la justicia. ¿Por qué volver a preguntar y consultar sobre este tema cuando hay algunos resquemores sobre la posibilidad de que se preste este vehículo como para lavar recursos ilícitos? A ver, lo primero, porque fue una novelería sacarlo del país cuando usted puede ir a Lima, a Miraflores, cuando usted puede ir a Colombia, a varias ciudades, a todos los países de la región, y existen casinos. ¿Qué son los casinos fundamentalmente en su relación con el sector hotelero y turístico? Son motores para que hayan inversiones de hoteles, especialmente en la costa ecuatoriana. Aquí nos quisieron vender también de que era el origen de todos los males, cuando el ecuatoriano en este momento ya está apostando. ¿Qué es Bet593? ¿Qué son todas las apuestas que se hacen de forma deportiva y que ya están en el país legalmente funcionando? Es eso. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la pregunta 11? Permitir que vengan verdaderas inversiones hoteleras y turísticas, especialmente a la costa ecuatoriana, que está muy deprimida, muy golpeada, y me refiero a Esmeraldas, a Manabí, a Santa Elena, a Guayas, al Oro, para que turísticamente se vaya también moviendo a la economía de sectores muy golpeados, y para eso sí son fundamentales los casinos. Y además, en los anexos, no se ha leído todo el anexo de la pregunta, hay el 5%, por ejemplo, para un fondo para combatir la ludopatía. Asimismo, como tasas, es decir, temas permanentes y puntuales. Es decir, es una pregunta completa. Yo creo que si los críticos ven al tema de casinos como lo más preocupante, significa que el resto de preguntas están muy bien. Pero esa es la lógica. No es ni capricho, más bien capricho fue meterla en una consulta hace muchísimos años, esa y a los toros, para desviar la atención de lo que realmente se quería hacer en esa consulta. Pero en este punto es muy claro. Promover inversiones en la costa ecuatoriana muy golpeada y deprimida por la delincuencia, que puedan, con todos los controles, seguir haciendo lo que hacen en otros países. Y si hablamos de lavado de activos y más allá de que se está fortaleciendo la UAFE, que le dejaron completamente descabezada, no solo es ese un rubro en el que se puede hablar de posible lavado. Pasa en temas inmobiliarios, pasa en temas de autos, es decir, el problema de lavado se da en todo. Sí nos quisieron vender de que el problema únicamente aquí estaban en los casinos, pero la pregunta, si se la lee con los anexos, se va a entender el porqué. Más allá de que hubieron muchas familias que se quedaron sin trabajo por esa decisión y que esperaríamos vuelvan a tener algo de esperanza de alimentar a su gente, ¿no? Entre los cuestionamientos que han realizado varios sectores
está también el contenido de la pregunta 3 y aprovecho para consultarle. La pregunta 3 dice, ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? Esto ha generado cuestionamientos en el sentido de que, estando imbricado la actividad narcoterrorista y de corrupción en estos cuerpos de seguridad, se podría tomar esto como una situación en contracorriente. ¿Cómo analiza usted este tema, Esteban? A ver, lo primero, no podemos legislar o hacer consultas desde la excepción. Así como hay policías o militares contaminados que están siendo sacados con inteligencia, que están siendo extirpados de las instituciones militares o policiales, en general el servidor policial y militar es un hombre honesto, que trabaja, que lamentablemente cumple su trabajo con los pocos recursos que ha recibido, no de este gobierno, sino de los anteriores, y por eso es lógico que exista un respaldo a que todo aquel policía y militar bueno que haciendo uso de sus armas, de su fuerza, participe y ayude a un ciudadano en materia de seguridad, al menos, no significa que no sea judicializado y que no se pueda llegar a la verdad y saber qué pasó, pero al menos que pueda estar en libertad mientras dura el proceso, porque en donde sí hay contaminación real es también en jueces, especialmente en jueces de primero y segundo nivel, y están conchavados con los delincuentes actuando en contra de las fuerzas del orden. Así que yo le digo una cosa, pensemos no desde la excepción, que tienen que ser extirpados inmediatamente de las instituciones, pensemos desde la generalidad de buenos policías, de buenos militares que, haciendo uso de la fuerza, haciendo uso de lo que los ecuatorianos esperan que ellos hagan, no pueden estar en situaciones de privación de libertad por decisiones arbitrarias de ciertos jueces. Quiero preguntarle ahora la expectativa que mantienen en torno a este, digamos, diverso aspecto que ha generado el proyecto de competitividad energética, ahora que está en primer debate en la Asamblea Nacional, para terminar con los apagones. ¿Qué expectativa tiene? Porque hay algunas voces, incluso de integrantes de aquellos grupos que integran esta mayoría legislativa, me refiero de la Revolución Ciudadana y de la agrupación política social cristiana a la cual usted pertenece a través del movimiento Tiempo de Cambio, podría generar algún tipo de resquemor el tema que confunden muchos concesión con privatización y las posiciones que podrían echar al traste con esta propuesta, Esteban. A ver, lo primero y para aclarar, yo soy presidente y único afiliado del movimiento Tiempo de Cambio en Tungurahua, que ha tenido alianza con diversos partidos a lo largo de su historia, y por eso, como le digo, soy presidente y soy afiliado al movimiento Tiempo de Cambio en Tungurahua, nada más. Lo segundo, respecto a la ley energética, veo más bien un buen ambiente. Evidentemente hay críticas lógicas, y eso pasa en democracia y más aún en la Asamblea, eso se saluda y se respeta. Y el gobierno busca el diálogo y busca el entendimiento con los diversos grupos políticos de la Asamblea para que ese proyecto tenga los votos. Me parece que va a tener los votos. Se ha hecho un buen trabajo en la comisión, un trabajo de diálogo que permanece con las bancadas. Y respecto a los dos mayores temores que tienen, me permito desvirtuarlos. El primero, de que existe privatización del sector eléctrico. En absoluto. No se privatiza ningún sector. Eso está prohibido por la Constitución, público, ¿no? Sí. Eso está prohibido, las áreas estratégicas prohibidas en la Constitución de ser privatizadas, ¿no? Sin duda, por eso no es que aquí hay privatización. ¿Qué es lo que sí existe? Es algo lógico que lo han hecho varios gobiernos, incluyendo el gobierno de la Revolución Ciudadana del 2007 al 2017. Es justamente permitir que inversiones privadas se sumen a la generación eléctrica, que empresas puedan ahora sí de forma lógica autoabastecerse de energía teniendo los consiguientes beneficios tributarios para hacerlo. Nos referimos especialmente a que hayan grandes industrias, por ejemplo, que adopten temas de generación solar, de generación eólica, o incluso hay pequeños proyectos hidroeléctricos que se van sumando también
a la necesidad que requiere el Ecuador. Entonces, lo primero, no se trata de privatización, se trata de abrir el espectro también al sector privado para que conjuntamente con el sector público le permita tener al Ecuador más generación de energía y a un bajo costo, que es el segundo cuestionamiento de la ley, que se pueden o no subir las tarifas de la luz. Evidentemente no. Cuando existe más oferta también de un tema, los productos tienden a bajar, el precio tiende a bajar, más allá de que en tarifa eléctrica estamos hablando de un producto que no está a nivel de mercado, sino que tiene un subsidio. Entonces, esos dos temores han sido desvirtuados de las bancadas y creemos que la ley, que no es política, realmente no es política, es revolucionaria en un tema, en el tema de transmisión eléctrica. Eso no se había tocado jamás. Y lamentablemente es ahí donde hay ciertas mafias que no quieren cambiar. Y se hizo público hace algunos días sueldos de odontólogos que ganan $7,000, $8,000 en CENEL, que son precisamente los grupos que se ven afectados cuando hay iniciativas de cambio total en ciertas instituciones. Así que estamos no confiados, pero con un pensamiento positivo de que puede existir el respaldo en la Asamblea de especialmente varios legisladores, y por supuesto hay otros que han dicho su posición de cerrarse a todo lo que proponga el gobierno. Entonces con ellos no hemos contado siquiera. Ahora, en el ámbito político, y a propósito de lo que acaba de mencionar hace pocos minutos, Esteban, se sospecha, y muchos han expresado públicamente, tanto actores políticos y sociales, de que el acuerdo con ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, abarca mucho más allá del ámbito legislativo. Y dicen, no de otra forma se puede explicar, que el ex jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, más allá de que usted, obviamente, como he dicho yo, antes de que usted aclare, es parte del movimiento Tiempo de Cambio, ahora esté colaborando con el gobierno. Otro de los militantes, no sé si directamente a través del movimiento Machete, Leonardo Viteri, por ejemplo, va a ocupar la dirección médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es por eso que existen esos resquemores de que el acuerdo no es únicamente del ámbito legislativo, sino que abarca otros temas, con estos elementos que le acabo de poner en la mesa del diálogo. A ver, lo primero, como le digo, yo más allá de una amistad personal que tengo con el presidente de la República, estoy a título personal en el gobierno. En el caso del señor Leonardo Viteri, entiendo que es por una amistad que tiene con el presidente del Consejo Directivo del IES. Son temas absolutamente aislados. No existe además tampoco ni un acuerdo, ni un pacto en ese sentido como el que se ha querido transmitir a la ciudadanía. ¿Qué es lo que sí existe? Buena voluntad y capacidad de diálogo con todas las bancadas. Y me refiero justamente a varias bancadas, incluyendo la Revolución Ciudadana, con quien yo tengo permanente contacto, en donde, por ejemplo, este momento yo estoy solventando varios de los temores que ellos tienen con la ley energética. Nos reunimos, tratamos los temas con ellos y con todos los legisladores de la Asamblea, o al menos con un gran grupo de legisladores. Así que tampoco es que hubo un pacto, lo que sí hubo es un entendimiento para que la Asamblea se ordene el primer día de funcionamiento, que yo creo que le ha permitido hasta ahora al Ecuador y a la Asamblea funcionar de una mejor manera. Me refiero al tema en comisiones, el tema en el CAL y el tema en la presidencia, así de simple. Pero el resto de temas se van construyendo día a día, con diálogo, con cercanía, sin aislar a nadie, sin insultar a nadie, que creo que es la lógica fundamental en este tema. Ahora, el tema de la optimización del recurso humano y el achicar, el cortar ese tejido adiposo de un Estado pesado cuando ahora se requieren recursos. Usted ha anunciado la desvinculación de algunos funcionarios públicos, servidores públicos, que evidentemente no sé si no hacen falta en la administración pública o están de más o eran cuota política que llenaron espacios y que engordaron el aparato estatal. Esto es fundamental. Los ecuatorianos y las empresas ecuatorianas están haciendo un gran esfuerzo en este momento por sobrevivir en una situación económica compleja como la que se vive en este momento, y que sin duda quizás sea todo este año. Ojalá no, pero al menos los indicadores nos dicen algo así. Y es lógico que el gobierno también se comience a ajustar el cinturón. Esto parte no solo de la necesidad de salir adelante con los pocos recursos que existen, no hay dinero que malgastar en este gobierno,
sino también es un respeto a los ciudadanos y decirles también desde el lado público va a haber un ajuste. El ajuste está previsto, ojalá, aunque eso es complejo, institución por institución, de al menos $1.000 millones en lo que va de este año. Eso implica sobre todo la no renovación de contratos ocasionales y de corregir en algo el desastre que dejó el gobierno anterior, que en los últimos meses, ya sabiendo que se iba, se dedicó a hacerle la vida imposible al próximo gobierno y especialmente al presidente Noboa, incrementando con contratos a diestra y siniestra el número de empleados públicos en el Ecuador, que ya tenía un número insostenible. Entonces sí, va a haber un ajuste que va institución por institución. Hay temas que son más difíciles de tocar, como nombramientos. No es que no puedan salir, pero el costo es, sin duda, para el Estado muy fuerte. Es un egreso que tampoco no se puede dar en este momento. Pero sí, va a haber un ajuste del cinturón por respeto a los ecuatorianos, por necesidad económica. Y lo que esperamos es que aquellos funcionarios que salgan del Estado, ojalá y en lo posible puedan ser absorbidos por el sector privado, y por eso la necesidad de inversiones, de movimiento económico y de un mayor dinamismo en todo. ¿Obedece a estudios técnicos este recorte de personal y se puede hablar de un porcentaje de servidores, no sé, si de un número de servidores públicos que serán desvinculados o que están siendo desvinculados? Sin duda alguna, responden estudio técnico institución por institución, y hay un objetivo planteado por el presidente que hoy esperemos se cumpla, pero como le digo, se está revisando institución por institución, de al menos $1.000 millones de un recorte de gasto estatal, porque no puede ser que hayan 10 personas que estén haciendo el trabajo que pueden hacer 2 o 3. Eso no significa que el funcionario público tenga que ser mal pagado o maltratado, en absoluto. Yo siempre he creído en una burocracia preparada, estudiada, con don de gentes, bien pagada, pero sin excesos, sin pipones. Y sí hemos detectado que hay muchas instituciones donde el trabajo de 2 personas están haciendo las 15, que eso significa que no las están haciendo. Entonces se llama optimización de recursos públicos para que las cosas funcionen de mejor manera, sabiendo, por supuesto, la situación calamitosa de las finanzas públicas, en donde los grandes esfuerzos, y ayer estuvimos con los alcaldes en Machala, se hacen para que lleguen también a ellos, a obras, a los ciudadanos. Ese es el gran esfuerzo que está haciendo este gobierno, y ayer se hizo una transferencia a 50 municipios más de recursos que todavía estaban faltando por el mes de octubre. Entonces, vamos saliendo. La visión del presidente también ha sido muy clara. Este es un gobierno de la gente, este es un gobierno de los ciudadanos, este no es un gobierno de los tenedores de bonos, como sucedió en el último gobierno, lamentablemente, tenedores de bonos felices y gorditos en Londres y en Nueva York, y funcionarios municipales y ciudadanos sin servicios y sin sueldos públicos. Eso es algo que se va a cambiar. Esa es la orden del presidente de la República, y la optimización de recursos, que ha sido aplaudida por los ciudadanos, es un esfuerzo que se hace también entendiendo lo que está pasando en estos momentos. Le traslado, y con esto termino, Esteban, gracias al viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, le traslado una inquietud. Dice, ¿no será que sacan unos pipones de un color y ponen pipones de otro color? Porque ese discurso ya lo he escuchado antes, dice este amigo oyente, es decir, sacan a unos para poner a otros. No, de hecho, bueno, hay cargos en los que no pueden ser eliminados, por supuesto, por diversas razones, pero en todo aquello que haya exceso de funcionarios, no es que se cambia de color, simplemente desaparece esa partida, desaparece ese puesto. ¿Cuál sí es el interés del gobierno a nivel ya de organización del Estado? Permitir que haya gente joven, preparada, que existe en el país, que no ha tenido la oportunidad de servir quizás a la patria desde el sector público, que se integre a los diversos estamentos de gobierno. Creo que más allá de que existan buenos o malos funcionarios, la gente está pidiendo un cambio, y se han molestado cuando han visto que hay funcionarios que están 2 o 3 gobiernos y que son ratificados nuevamente en otro gobierno. Yo creo que también hay ese espíritu de permitir que jóvenes preparados, o de que personas que incluso no son jóvenes y no han tenido la oportunidad de servir al Estado, pero cumplen con los requisitos, son honestas y quieren ayudar a la patria, se sumen. Y por eso sí, va a haber un recambio en lo posible de todo lo que se pueda, sin que esto signifique ni pipones, ni de un color ni otro, sino ecuatorianos comprometidos, que además, a la primera que hagan alguna tontería, van a ser inmediatamente denunciados y sacados, porque aquí sí no se va a tolerar ningún tipo de corrupción, y menos aún con un gobierno que ha dado una lucha frontal a la corrupción, incluso apoyando
otros estamentos del Estado, ¿no? Esteban, muchas gracias. Gracias por la apertura. Espero que sea la primera de muchas otras entrevistas que podamos mantener a propósito de la función que usted representa, Esteban. A las órdenes, y saludos a ustedes y a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias a usted, Esteban.